Vamos a ver ahora lo que realmente nos interesa desde el punto de vista del piloto, que es la velocidad de entrada en pérdida. La velocidad de entrada en pérdida ya es la que yo necesito saber para operar el conjunto del avión. El conjunto del avión que se sustenta en un ala, pero que a su vez tiene un peso. ¿Qué sucede? Que mientras mayor sea el peso, mayor será la sustentación que yo necesito. Y para llegar a esa sustentación necesitaré un coeficiente de sustentación que irá aumentando a medida que aumente el peso, porque voy a requerir mayor coeficiente de sustentación para mayor peso. Si partimos del peso básico del avión, del basic weight, necesitaría una sustentación, pero si me voy al maximum takeoff weight, o sea, al peso máximo de despegue del avión, entonces necesitaría una sustentación mucho mayor. ¿Qué pasa? A medida que va aumentando el ángulo de ataque, para conseguir estas sustentaciones voy a necesitar mayor velocidad en la fórmula, con lo cual a medida que aumenta el peso del avión, aumenta su velocidad de pérdida. Esas velocidades de pérdida, en un avión que tenga unos márgenes de peso ya considerables, pues vendrán reflejadas en unas tablas o gráficos en la que me va a decir para cada peso del avión qué velocidad de pérdida voy a tener. Lo mismo, esa velocidad de pérdida también estará relacionada con la configuración del avión, porque el perfil que yo voy a utilizar con el avión limpio no es el mismo que el perfil que voy a tener cuando el avión esté utilizando flap o cualquier dispositivo hipersustentador. En ese caso, lo que me va a variar es el coeficiente de sustentación, y lo mismo, dependiendo del peso y dependiendo de la configuración, el avión tendrá una velocidad de entrada en pérdida diferente. La influencia del tren a estos efectos es mínima. Influye porque de alguna manera varía la condición aerodinámica en las proximidades del avión, pero no es absolutamente definitivo. Ya hemos visto que un perfil aerodinámico entra en pérdida por un ángulo de ataque excesivo. Hemos visto que un avión entra en pérdida como tal avión a velocidades diferentes dependiendo de la configuración del avión y dependiendo del peso. Ese concepto del peso es fundamental a la hora de ver la influencia de las maniobras del avión sobre la entrada en pérdida. Recordar que cuando hablamos de los virajes, veíamos que un avión que viraba con una determinada inclinación, con un bank, con un ángulo de alabeo determinado, necesitaba mayor sustentación para mantenerse en vuelo, porque haciendo la composición de fuerzas entre su peso y la fuerza centrífuga, nos daba como resultante un peso aparente mayor. Ese peso aparente mayor, ¿qué va a significar a la hora de la velocidad de pérdida? Pues que un avión con un peso determinado, volando con una inclinación determinada, va a tener un peso aparente superior, con lo cual su velocidad de entrada en pérdida va a aumentar. Importantísimo a la hora de considerar, como ya veremos cuando hablemos de la técnica de recuperación de pérdida, es muy importante porque puede condicionar nuestra velocidad de pérdida y nuestra posibilidad de entrada en pérdida en viraje a velocidades reducidas, como puede ser el viraje a final. ¿Hasta qué punto influye la inclinación, el alabeo en la entrada en pérdida? Pues con una inclinación de 30 grados, con un bank de 30 grados, estaría sometido a 1,15 G, o sea que la acción de la gravedad sería
un 115%. Quiere decir que mi peso va a aumentar pues hasta un 1,15%, hasta un 115%. Verdaderamente no es muy grande, no es muy notorio y por lo tanto hasta virajes de 30 grados de inclinación hay que suponer que la influencia sobre la velocidad de entrada en pérdida es prácticamente despreciable. ¿Cuál sería con 45 grados? Acordaros que el peso aparente era igual al peso real por la inversa del coseno del ángulo de alabeo. Pues con 45 grados ya estaríamos a 1,4 G. Nuestro peso aparente será el 140% de nuestro peso real. Eso ya sí empieza a tener influencia sobre el peso que influye en la velocidad de entrada en pérdida. Con una inclinación, con un alabeo de 60 grados, ya sería 1,5 G, o sea, nuestro peso aparente será el 150% de nuestro peso real. Esta es la primera condición en que vamos a ver que nuestro peso aparente, que es el que va a determinar nuestra velocidad de entrada en pérdida, ya se ve influenciado por la inclinación. ¿Cuál es la segunda condición en la que esto va a suceder? La segunda condición en la que va a suceder es cuando hacemos una recuperación de un picado. Cuando hacemos una recuperación de un picado, volamos sobre un círculo que tendrá un centro determinado. Sobre ese círculo el avión está volando, con lo cual a su peso aparente se suma el correspondiente a la fuerza centrífuga. Y la fuerza centrífuga depende del peso real del avión, del cuadrado de la velocidad y del radio de la circunferencia que está describiendo el avión. Lo mismo, el peso aparente se ve aumentado y en una maniobra muy brusca se puede ver muy aumentado. Esto da lugar a unas pérdidas que es la que muchas veces de forma inapropiada llamamos pérdida de alta. La pérdida de alta no es eso, la pérdida de alta está relacionada con el número de Mach y se da a grandes altitudes o a altitudes ya considerables y a velocidades próximas al 1 de Mach. Esto es simplemente aumento del peso aparente por maniobra. Evidentemente, en las maniobras intermedias que hay entre estos dos extremos, pues lo mismo, la velocidad de pérdida irá variando.